La policía de la Ciudad de México lo detiene y se hace la movilización correspondiente porque tras la atención de los paramédicos, la jovencita de apenas 17 años de edad ya no contaba con signos. Continúan las investigaciones correspondientes en torno, insisto, a la muerte de una niña. El cadáver de la jovencita de apenas 17 años de edad. Continúan las averiguaciones por parte de las autoridades. Lo que nos refieren es que el cuerpo de María José, presunta víctima de feminicidio, se encuentra todavía en el departamento y es por eso la movilización de una unidad de investigación y servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia. Se dedicaba a la escuela, era una pequeña bastante tranquila y que siempre se encontraba dentro de su domicilio. Pasaban las 2 de la tarde, era 16 de abril del 2024, cuando estamos en vivo en este telediario. Nuestro compañero Luis Alfaro, a través de la mesa de información, nos dijo que tenía la información de la presunta agresión a una jovencita en un edificio en la colonia Iztacalco. Luis llegó de inmediato, hizo el enlace, estuvimos en vivo nosotros platicando con Luis y todo parecía, Ceci, Fernanda, un hecho como tantos hechos, por desgracia y muy lamentables, existen, donde se violenta a una mujer. Jamás imaginábamos que era un asesino que estábamos ante un asesino en serie. Las cosas comenzaron a atarse, los hechos comenzaron a atarse, las familias comenzaron a hablar y hoy conocemos casi un año, porque esto iba a cumplir un año, el 16 de abril, estamos a 14 de abril, el 16 de abril se iba a cumplir un año cuando esta joven mujer de 17 años murió a manos de este sujeto. Este sujeto agredió a la mamá de esta jovencita, Miguel N., y hoy nos enteramos que Miguel N., conocido como el presunto feminicida serial de Iztacalco, falleció. Y falleció ayer en un hospital, a donde fue trasladado luego de las primeras reportes y las informaciones señalan que sufrió una caída en su celda, en la celda del Reclusorio Oriente, donde estaba detenido desde hace prácticamente un año, vinculado a proceso por varios delitos, en agravio de al menos 7 mujeres. Ayer, y también llama mucho la atención los tiempos, los momentos, ayer se iba a realizar la audiencia de vinculación a proceso por los casos de al menos 2 de las víctimas. La Fiscalía informó que ya inició una investigación para que queden esclarecidas las circunstancias de la muerte de este sujeto, que de acuerdo a los primeros reportes fue, dicen, por un paro respiratorio. Es lo que se tiene hasta este momento. Veremos qué información nos puede compartir la propia Fiscalía. Y también tú, Luis Alfaro, tienes detalles de este caso. Tú fuiste el primero, Luis, que estuviste a las afueras de este departamento y retomamos ese enlace de hace prácticamente un año sin saber lo que estábamos y ante lo que estábamos. Luis, te encuentras ahorita a las afueras del reclusorio, donde tengo entendido ya la abogada de al menos 2 casos dará declaraciones o está por dar declaraciones. Luis, te saludo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime Núñez? Buenas tardes. Sí, fíjate que ya hace casi un año de que estuvimos afuera del domicilio del que ahora es conocido como el químico asesino feminicida serial de la alcaldía de Iztacalco, afuera de su domicilio marcado con el número 18 de la cerrada 16 de septiembre de la colonia La Cruz Coyuya de esta alcaldía. A un año de esta situación, pues las autoridades informan que esta persona se encontraba al interior de su celda. Ahí se desvanece, lo llevan al servicio médico, a un hospital, y desafortunadamente cuando llega a un hospital de la alcaldía de Iztapalapa, esta persona acusada por diversos feminicidios, intentos de feminicidios, también desapariciones forzadas, ya no contaba con signos vitales. Reacciones en las redes sociales, Jaime, porque muchas personas aseguran que después de esta situación las víctimas directas e indirectas por esta persona, por los hechos que presuntamente habría cometido este hombre, no alcanzarían justicia. Precisamente durante este mes se llevarían a cabo más audiencias para precisamente vincular a proceso a este hombre por otros delitos, no solamente por el de María N. y su madre, la señora Cassandra, que fue herida en el cuello y que estuvo varios días en el hospital, sino se trata también de otros delitos del cual se estaría investigando y que desafortunadamente durante estos días
días pues se llevaría a cabo este desahogo de pruebas para vincularlo a proceso y que bueno, las autoridades informan sobre la muerte de este hombre que en aquel entonces tenía 39 años de edad. Había dado información a las autoridades a cuentagotas de qué era lo que había hecho con las víctimas y que incluso, Jaime, recordarás que también informábamos a través del telediario Mediodía que a principios del 2025 las autoridades capitalinas hacían nuevas diligencias en el edificio marcado con el número 18. Fue Policía de Investigación, por supuesto la Fiscalía General de Justicia Capitalina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un dato muy importante, lo que ahora es la Secretaría de Gestión Integral del Agua, lo que antes era SACMEX, con equipo especial y cámaras para revisar las tuberías de este edificio a principios del 2025, parte de las averiguaciones que llevan las autoridades en torno a este caso. Jaime, hoy regresamos a este punto, platicábamos con los vecinos y ellos nos dicen que este hombre prácticamente era un fantasma en la colonia, que platicaba poco con los vecinos, saludaba poco a las personas que se encontraban en la calle y muchos se tuvieron que enterar a través del telediario que este hombre que causó conmoción en la alcaldía de Iztacalco y en la Ciudad de México había perdido la vida al interior de un hospital y bueno, eso causa pues hay opiniones encontradas entre los habitantes que por supuesto decía platicamos y nos dijeron al respecto lo siguiente, Jaime. ¿Qué es lo que siente ahorita al pensar de que este hombre se murió y al pensar en las víctimas, señora? Pues pobres, porque ya no alcanzaron a ver que se hiciera justicia por sus familiares, ¿no? Por las chicas estas. ¿Las víctimas? Sí, las víctimas. Bueno, a mí me da tristeza. La verdad yo no podía creer que hubiera pasado eso aquí enfrente. Yo pensé que pasaba solo en las comedias. Y aunque poco conocíamos a las personas, sí es muy triste. Bueno, a mí me dio mucha tristeza. Ya va a ser un año de esto, el día 16. También es muy raro, ¿no? Que no le harían algo en la cárcel o algo. Porque pues, como más de un día para otro. No, nadie casi lo conocía. Los únicos que lo llegaron a conocer fueron unos chicos que se juntaban con él. Bueno, pues ahí está el testimonio por parte de una vecina que vivía exactamente en la puerta de enfrente, Jaime, cruzando la calle. Ella nos decía que lo veía poco, casi no saludaba a la gente, sí. Era prácticamente un fantasma al interior de esta colonia y que bueno, nos dice que después de enterarse de la muerte de este hombre, pues causa mucha suspicacia dentro de los habitantes, sin duda, que es lo que comentan. Y bueno, Jaime, comentarte que este lunes 14 de abril la licenciada Eréndali Trujillo, quien representa legalmente a las últimas dos víctimas de Miguel N., conocido como el multifeminicida de la alcaldía de Iztacalco, pues dará un mensaje a los medios de comunicación precisamente afuera de las salas orales del reclusorio Oriente, en donde pues ya estamos muy pendientes. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Precisamente se hablaba de que durante estos días se llevaría a cabo esta nueva audiencia, cuando menos no esta semana, Jaime, porque nos dicen que parte de los juzgados entraron en pausa por periodo vacacional. Vamos a esperar qué es lo que pasa. Mientras tanto, quedaremos muy pendientes afuera de los juzgados anexos al reclusorio preventivo Varonil Oriente aquí en la alcaldía Iztapalapa. Jaime Núñez, el reporte que te tenemos. Pues sí, ciertamente, mi querido Luis, hay mucha suspicacia por... Es que la mula no era arisca. Por todo lo que ha ocurrido en la historia penitenciaria de este país y vaya, no porque en este caso... Exprofeso nos conste nada, no. Pero sí hay ciertamente pues algún sentimiento de extrañeza, ¿no? Y por los tiempos, ¿no, Luis? Por todo lo que ocurrió. Se iba a cumplir un año, porque ayer iba a ser su audiencia, y estas circunstancias o estas situaciones que pues no hay coincidencias en este tipo de casos en ocasiones, ¿no, Luis? Ya veremos qué es lo que dice la propia investigación, pero tú recuperabas el sentir de la gente que vivía en esa zona, Luis. Sí, fíjate, Jaime, que muchas personas al enterarse que regresábamos a la zona no querían hablar con nosotros porque vaya que el químico, el feminicida serial de Iztacalco, el feminicida de la colonia La Cruz Coyuya marcó a los vecinos que nos decían que no podían creer que eso había pasado en su colonia. En una de las calles que decían era muy tranquila, que no sucedía nada y que bueno, pues al enterarse de esta situación, primero que era lo que pasaba en este caso amable, con María José,
Jaime, con su madre, que pasaba también durante las investigaciones, que eran los resultados que tenían las averiguaciones de las autoridades, todo eso que se salió, las averiguaciones que daban las autoridades, la movilización que se veía en el edificio, las investigaciones con cámaras especiales a través de tuberías. Por supuesto, Jaime, que eso marcó a los vecinos, no querían hablar muchos al respecto, pero mientras tanto algunos nos dijeron que no podían creer que esa situación ocurriera y que les causaba mucha extrañeza, pues que presuntamente este hombre habría muerto, en este caso por un supuesto infarto, ataque al sistema cardíaco, y que bueno, según las autoridades, Jaime estaba al interior de su celda, se desvaneció, fue llevado al servicio médico y posteriormente a un hospital en donde se confirmó la ausencia de signos vitales. Híjole, bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede y pues también, ¿no? Ver sus familiares y acuden por el cuerpo. ¿Qué pasa en ese sentido? O se desmarcaron, o se desmarcan en ese sentido, porque también pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un presunto delincuente, en este caso a punto de ser juzgado, acusado de al menos 7 víctimas mortales, muchas de ellas, pues... ¿Qué pasa, no? También del te otro lado de las historias, claro, como familia, es algo terrible. ¿Qué pasa, no? Sí. Y otro dicen, aunque sea lo que sea, pues sigue siendo el hijo de su madre, pero exacto. A ver qué pasará. Esto es muy interesante lo que acabas de plantear, mi Jaime. ¿Qué sucede en ese sentido? Y yo quisiera saber qué opinan los familiares de las víctimas. Eso es lo importante. ¿Se va a seguir la investigación que ante eso creen? Que ante eso estaríamos pendientes, ¿no? Con las declaraciones de Eréndali Trujillo, la abogada de al menos 2 de los casos, ¿no, Luis? Sí, por supuesto, estaríamos muy pendientes de lo que suceda fuera de estos juzgados del Reclusorio Oriente cerca de la 1 de la tarde, y cual, Jaime, pues recordemos que también pues mi compañero Carlos Jiménez informaba pocos días después de este suceso que familiares de esta persona pues prácticamente lamentaban lo que había hecho, de lo cual estaba acusado, que muchos desconocían precisamente estas acusaciones de las actividades a las cuales se dedicaba, y que prácticamente marcaban una línea, se desmarcaban completamente del hombre que pues ayer se anunció su muerte por parte de las autoridades capitalinas, Jaime. Sí, pues ya veremos, y como bien dices, Fernanda, y pues esa es la reflexión, Ceci, pues no encontraron justicia. No encontraron justicia, y eso es también lo muy lamentable. O lo podrán tomar como justicia divina. Exacto. Pues sí. Pero lo que ayuda a cerrar el duelo es la otra justicia, es la que está probada, que se diga ya se comprobó, este señor fue o qué. Y para que vean, los que luego tienen facha de malandros, luego no son tan malos, y que decían, ay, mira lo que amable era en la colonia. Para que no nos dejemos llevar por las apariencias. No, y conforme fuimos escarbando las historias, qué horror, recordarán de una madre pues que no sabía el paradero de su hija, y el último momento que la habían visto con él. No, horrible. Muchas cosas que... Además les inyectaba cosas, y eso me hacía recordar a mí otro asesino serial muy famoso, tristemente famoso en México, Goyo Cárdenas, que él era un ingeniero petroquímico y les inyectaba cosas a las muertas. Hay 2 teorías, que porque él quería hacerse invisible o porque las quería revivir, imagínense. No. O sea, y también era un estudiante así privilegiado y además muy brillante. No. Terrible. Qué miedo. Pues bueno, Luis, regresamos, son 12:30. Vamos a estar muy pendiente, Luis, y en cualquier momento que hable la abogada, regresaremos contigo de inmediato para escuchar estos primeros comentarios, ¿no? Sí. De que hagan las personas que están directamente vinculadas con los casos. Cuídate, Luis, gracias. Quedaremos pendientes, Jaime. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos directamente contigo, Luis Alfaro. Ya te encuentras con las declaraciones de la abogada de 2 casos de este asesino de Iztacalco. No va a escatimar en cuanto a la investigación y en cuanto a que si un servidor público cometió una omisión, pues sea responsable. Hasta el momento nosotros ya ingresamos el escrito solicitando intervención inmediata en la carpeta de investigación, tanto aquí como en el INCIFO en su momento, que lo vamos a ingresar ahorita, a efecto de tener todos los datos de necropsia y
y tener pues las pruebas objetivas que nosotros les llamamos. Es un hecho lamentable desde para las víctimas. Esto no significa justicia. El hecho de que él haya fallecido, sea cual sea el escenario y en su momento se determinará, creo que solamente es un atraso grave a la impartición de justicia. Las víctimas en ningún escenario querían esto. Ellas querían que cada una tuviera una sentencia que dijera su nombre y una sentencia condenatoria. Las víctimas no querían un escenario así, porque para ellas significa simplemente no hubo justicia. No es una salida fácil, es incluso podría equivaler a una sustracción, si lo quieren llamar así, de la acción de la justicia. Evasión. Ahorita sí les pediría que no se especule en cuanto al resultado. Vamos a esperar. Nosotros, por lo cuanto hace a esta asesoría jurídica privada, vamos a darles toda la apertura en cuanto tengamos los datos de investigación. Propiamente nosotros, por parte de nuestros peritos privados, también vamos a solicitar intervención para que no haya duda en los resultados de la misma. Sí es importante destacar que las víctimas en este punto ahora lo que tienen que pelear es la reparación de daño integral. ¿Qué buscan las víctimas? Sentencias condenatorias y reparación de daño integral. Desgraciadamente la primera no la obtuvimos. A días de el lamentable hecho del aniversario luctuoso de María José, nos encontramos con este escenario, ¿no? Sin embargo, ahorita lo que sigue es pelear la reparación de daño integral para todas y cada una de ellas. Lo vamos a pelear ante la comisión y ante la autoridad que sea necesaria para que ellas puedan por lo menos resarcir esta parte. Es importante para ellas que vuelvan a tener dentro de lo que cabe un proyecto de vida y que puedan dejar este capítulo tan horrible detrás en sus vidas, si es que eso se puede, porque la verdad es que creo que es imposible. Licenciada, la Fiscalía Capitalina hace un momento informó que durante la necropsia se le dio acceso en calidad de testigos a los asesores jurídicos de las víctimas para que tuvieran certeza del proceso. A nosotros no se nos ha notificado nada. Incluso por parte de Fiscalía y por parte de la unidad de gestión no nos han avisado nada. Nosotros nos enteramos el día de ayer a través de ustedes, de sus compañeros de medios de comunicación. Hasta el momento no nos han ni dado intervención ni notificado absolutamente nada, cuando por protocolo era obligación de Fiscalía y unidad de gestión ante este hecho, porque ya se había filtrado la información, habernos hecho el conocimiento, cosa que evidentemente no hicieron, y nosotros apenas vamos ahorita al INCIFO a presentar el escrito y para tener intervención. Nosotros no hemos tenido acceso a nada de la necropsia. ¿Esa información entonces ustedes la... Sí, por lo cuanto hacia nosotros es totalmente falsa. Las otras familias se enteraron por Berta Alcalde, la fiscal de la Ciudad de México, lo que estaba pasando por una videollamada de la cual quedaron fuera los familiares de María José. Sí, desgraciadamente nosotros, insisto, nos enteramos a través de esto, de un medio de comunicación, lo que quiero agradecer infinitamente porque gracias a ustedes hemos podido dar voz a muchas víctimas, pero no era la manera legalmente conducente. No es posible que nos enteremos de esta forma, que mis víctimas estén en una situación tan lamentable ya por el propio hecho y que encima la autoridad las hizo a un lado y a ellas no las agregó cuando son parte fundamental. Digo, no olvidemos que Cassandra es la única sobreviviente de Miguel. Entonces, yo creo que mínimamente hasta por un tema de humanidad tuvieron la obligación de habernos informado, cosa que no hicieron. ¿Va a dar alguna declaración posteriormente la señora Cassandra a la familia de María José? Sí, el día miércoles se les hace la cordial invitación para el aniversario luctuoso de María José. Ya les estaré pasando los datos para que por favor puedan acompañarnos. Es la primera vez y quizás la única que Cassandra dé una entrevista de propia voluntad y de propia voz para que escuchen directamente de ella lo que ella quiere expresarles y externarles. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias. Bien. El escrito que metieron para tener... Pues Jaime, compañeros, es parte de la información por parte, en este caso, de la abogada. Se trata de la representante legal de las víctimas, quienes nos han comentado, Jaime, que este caso no se cierra a pesar de la muerte de Miguel N. Se trata de Erendali Trujillo, abogada, y que ella asegura que pues buscarán la reparación del daño, en este caso para las víctimas, principalmente para Cassandra, que es la única sobreviviente del caso de Miguel N. Comentarte, Jaime, que lo que buscan es la reparación integral del daño, porque pues nos dice que Cassandra y efectivamente tiene derecho a un nuevo proyecto de vida después de esta situación. Y bueno, pues como lo vemos a través de las imágenes de Mario Martínez, ahí está parte del escrito que van a presentar en los próximos minutos los representantes de la defensa legal, en este caso de la joven María N. y también de su madre Cassandra, que llevarán precisamente al INCIFO para obtener más datos, en este caso de la necropsia de ley de
del acusado, que como bien lo comentabas, Jaime, murió ayer. Las autoridades no informaron al respecto, sino pues en este caso las víctimas se enteraron a través de los medios de comunicación de este hecho. Jaime Núñez, la información al momento. Luis, te pido de favor que le preguntes a la abogada quién entonces repara el daño si el tipo ya no está. Si a lo mejor ya ni encuentran a la familia, ¿a quién le toca hacer la reparación del daño? ¿Al Estado? Abogada, en estos momentos estamos en vivo para Telediario Mediodía. Pregunta a Fernanda Tapia que quiénes serían los encargados de la reparación del daño y en qué consiste precisamente esta reparación del daño. Bueno, ante no tener un recurso económico propiamente por el eximputado Miguel N., el Estado está obligado de manera subsidiaria a reparar el daño a las víctimas a través de la Comisión de Víctimas. Sin embargo, en algún momento sí nos habían expresado que la pretensión de nosotros, fundada y motivada, que era a través de una pericial y varias periciales, era de cierta cantidad. La comisión en su momento nos dijo que no, que eso equivalía a su presupuesto anual y que no tenía el dinero ni la cantidad suficiente, cosa que yo referí y le dije, es una burla que tú le digas a las víctimas, toma tus 3 pesos y vete. Entonces vamos a tener que pelearlo ya en un juicio vía administrativa civil para que se pueda resarcir el daño completo a todas las víctimas, bueno, en este caso que yo represento, que es a María José y a Cassandra, para que se les restituya todo eso. Incluso si existe un daño patrimonial también lo vamos a hacer valer. Claro. Hubo omisiones graves por parte del Estado y eso no podemos dejarlo de lado. Si el Estado, si Fiscalía no hubiera sido omiso al investigar a tantas mujeres que estaban desaparecidas, no hubiéramos llegado a la muerte de María José y a la tentativa de feminicidio de Cassandra. Eso sucede siempre, Luis. ¿Y qué sería con María José? Con María José igual, ella tiene derecho a una reparación de daño, porque pues bueno, existe un proyecto de vida que se truncó, existe toda una serie de consideraciones que se toman en cuenta para una reparación integral. Entonces, esta reparación pues obviamente iría a su mami, pero tiene el nombre y tendría que tener el nombre de María José. Oye Luis, pero ¿y esta parte de la información? Esta es una forma recurrente de actuar. Así tiene que hacer siempre la Fiscalía de Atención a Víctimas, reparar el daño cuando no lo puede hacer el victimario en todos los casos que se dan en México. Tenemos que volver a grabar tu línea. Estamos en vivo. Okay. Sí, pregunta en este caso Fernanda Tapia que si es una forma recurrente por parte de las autoridades este tipo de reparación de daño. Generalmente se emplea cuando, insisto, el imputado, bueno, ya sentenciado, no tiene la capacidad económica para reparar el daño. Entonces el Estado se ve obligado, ante que no tiene la cantidad económica, poder resarcirlo de manera subsidiaria. Sin embargo, aquí hay un tema importante. Muchas veces dicen, no tengo el presupuesto suficiente, un presupuesto que no tendrían que tener una afectación las víctimas, porque al final las víctimas no tienen la culpa del hecho. Nosotros lo vamos a pelear ante la Comisión de Víctimas de Ciudad de México y hasta la instancia que sea correspondiente para que sea una reparación de daño integral. ¿Qué pasa? Que de repente dicen, la víctima solo quiere dinero. No, es una manera de resarcir una vida que se truncó en este caso y todo un escenario de vida que no va a volver a ser. Entonces es importante que la autoridad tome esto en consideración porque pues las deja en el olvido y siempre les dice, tengo 3 pesos, llévate tus 3 pesitos de reparación de daño y ya no me molestes. ¿Y en este caso sería un agravante que las autoridades no hayan notificado en este caso a las víctimas? Pues nosotros lo vamos a hacer valer y si tenemos que iniciar quejas y carpetas de investigación correspondientes, sí. La autoridad no puede ser omisa ante una notificación de carácter urgente, que es como en el caso de esta situación. Les reitero, ni unidad de gestión, ni fiscalía nos ha notificado nada. Todo fue a través de medios de comunicación, de ustedes que estuvieron al tanto, pero nosotros, hasta el momento, no hemos recibido nada de notificaciones por parte de la autoridad, que es la competente para hacer este tipo de diligencias. ¿Cómo se encuentra la señora Cassandra en este momento después de enterarse de esta noticia a través de los medios de comunicación? Cassandra está destruida. Cassandra está triste, está enojada. Todo lo que ya se había avanzado en cuanto a su parte psicológica, pues sí representa un retroceso. Ella que dice, para mí esto no es justicia, para mí justicia es que mi hija tuviera una sentencia condenatoria en contra de Miguel. Y esto solo implica que no va a haber justicia para mi hija, ni para mí, ni para todas las demás. Creo que es el sentir general, me atrevería a decirlo, que como les referí hace un rato, esto no representa justicia para ninguna de las víctimas. Esto fue una salida fácil, sea cual sea el escenario y lo que arrojen las investigaciones. ¿Una posible evasión?
Bueno, yo lo llamaría evasión desde el punto en que en caso de que él hubiera cometido el hecho, pues es una manera muy fácil, ¿no? Decir al final, yo ya no tengo ninguna responsabilidad, yo ya no estoy aquí, yo me evado. Al final del día, creo que para las víctimas es reconfortante decir, sé que está privado de su libertad y que va a compurgar una pena de muchos años que tenía que compurgar. Ahorita ante este escenario, pues evidentemente eso no va a pasar. Y para mí es una vez más dejar en estado de vulnerabilidad y de indefensión a las víctimas. Para mí, insisto, si las autoridades se pusieran a hacer su trabajo, a cada una de las que les corresponde, una buena investigación, un buen juez con criterios de perspectiva de género, no hubiéramos llegado hasta aquí y no estaremos hasta aquí. ¿Ya alguna autoridad ya le informaron las circunstancias en las que ocurrió esto? Bien, pues ahí está parte de lo que se genera. Jaime, Fernanda, compañeros. ¿Y hace sentido, Luis? Porque nos comenta que del reclusorio. ¿Su nombre es el licenciado José López Ibarra, maestro López Ibarra, y nos comentó que en su momento nos dará acceso a todo lo que hace por cuanto a él, a la investigación. Esto se tiene que turnar a Fiscalía, ojo con eso, porque ellos no son autoridad competente como tal para darnos los datos de investigación, es Fiscalía. Nosotros ahorita, a través de que ingresamos el escrito, dará contestación, pero vamos a ir al INCIFO para que en INCIFO nos puedan dar el acceso de manera urgente a la necropsia de ley que se supone ya se le debió haber practicado a Miguel y nos puedan dar los resultados. Nosotros a la par vamos a ingresar también peritos en materia privada para que también a la par pues revisen si está correcto o no el esclarecimiento y se coteje. ¿En qué consiste el escrito que mandaron? ¿En qué consiste? ¿Qué continúa? Sí, claro, en su momento ahorita se los podemos hacer llegar sin problema, le pueden tomar fotografía. ¿Qué peritajes son los que se realizaron? ¿Qué es que le dijeron? Ahorita no nos han comentado como tal qué fue lo que se ha practicado. Entendemos también que es una línea de investigación que está abierta y no es cualquier cosa, no es cualquier tema. Sin embargo, nosotros con Fiscalía ya tocando base con ellos sí vamos a tener acceso a la carpeta, espero. La autoridad no se omisa una vez más y no nos quiera dar acceso, sino haremos lo legalmente conducente. Sin embargo, por nuestra parte, pues tendremos que promover perito en criminalística, medicina forense, criminología y todo lo que se requiera para realmente verificar que lo que esté haciendo la autoridad es de manera correcta. Los probables delitos que pudieran haber cometido las autoridades, tal vez por omisión de cuidados aquí o en su caso por no acreditar lo que usted presentó en alguna ocasión, ese peritaje de psicología forense, que con eso se pudo haber evitado si lo hubieran trasladado a otro penal de alta seguridad. En su momento nosotros hicimos, nosotros me refiero a su servidor, hay 2 peritos, hicimos la perfilación criminal de este sujeto. Perfilación que nosotros íbamos a llevar a juicio, sin embargo, un juez de aquí, de control, consideró que no era pertinente esa prueba, aun y cuando el resultado se arrojaba que era una persona peligrosa, no solamente para él, sino para la sociedad y para las víctimas, incluso hasta para población interna. Él en su momento, en un mal actuar y en un razonamiento nulo, dice, para mí no es pertinente. Entonces, es una prueba que por primera vez iba a llevar a juicio en México y que el juez pues no consideró. Una prueba que además hubiera ayudado mucho quizás también al sistema penitenciario para poder justificar que era una persona que no tenía que estar quizás en este penal. Aquí hay una situación, conforme a la ley de ejecución, no pueden actuar a veces ellos a libre albedrío y decir, los traslado porque yo quiero, porque recordemos que está derechos humanos encima, a veces favoreciendo más a los imputados que a las propias víctimas. Entonces nosotros teníamos que justificarlo. El no haber ingresado esta prueba para juicio sí nos limitó el poder realizar la diligencia de traslado. ¿Qué resultado arrojó este peritaje? Pues que era peligroso para la sociedad, es un psicópata, era un psicópata, era una persona altamente violenta, era una persona egocentrista, narcisista, y bueno, ya después les compartiré el resultado de lo que ustedes quieran, ya hoy que sé que puedo. ¿Se buscaba su traslado a otro reclusorio? Era parte de, también se justificaba de alguna manera la pena máxima que estaba solicitando Fiscalía, que en este caso eran 116 años, por lo cual hace a María José y a Cassandra. Entonces, al no llevar esta prueba, insisto, a juicio, pues sí nos delimitaba el poder de justificar al juez de juicio, que no es un juez igual al juez de intermedia, y decirle, juez, esto es importante. Y no solo eso, sino que hasta ellos, como Poder Judicial, hubieran creado un buen precedente. Hubieran dicho, es la primera vez que yo permito como juez que se desahogue algo así, que aparte no está contraria a derecho, pero no lo hicieron.
Licenciada, este hombre consiguió los teléfonos de las madres, de las víctimas y también de un familiar de María José para hablarle días antes de morir. Sí, él realizó una llamada el día jueves pasado. Hoy sabemos por las propias líneas de investigación que ya me pudo otorgar el propio director, que fue a través de una caseta que tienen adentro, que no fue a través de un celular, y se puso en contacto con ella, situación que obviamente yo atendí de manera inmediata el mismo día viernes, donde hago de conocimiento esto, ellos obviamente activando los protocolos de seguridad, pero aquí, ojo, había una constancia en Fiscalía. Fiscalía tenía conocimiento de esto. Fiscalía tuvo que haber activado las medidas de protección y correr el traslado a reclusorio. Eso no lo hace reclusorio. Cosa que no hicieron hasta ahorita, porque yo lo pregunté directo con el maestro. Me dijeron, no tenemos ninguna notificación de ninguna medida de protección, que se extendiera a tu víctima. ¿Qué dijo en la llamada telefónica? Lo que le comenta era básicamente para burlarse y para decir que no se arrepentía de nada. Que lo que había hecho prácticamente a él lo satisfacía, en otras palabras, ¿no? Es bastante revictimizante y al final, como son ellos, yo siempre digo, no los volteen a ver ellos. Ellos no cuentan, ellos no importan, importan las víctimas y desgraciadamente se les salió de control. ¿Por qué? Porque aquí no es que lo tengan aislado, sin llamadas. Él tiene derecho humano y procesal a tener llamadas. De eso, al uso que se le haga, es de pronto muy difícil poder controlar a cada uno de los internos. Aún y aunque él tenía medidas de seguridad, pues tenía derecho a esta llamada y fue lo que él realizó, llamándole a todas las víctimas. Afortunadamente ellos, insisto, activaron protocolos de actuación, pero aquí importante, también no pueden activar ciertos protocolos si Fiscalía, que es la autoridad competente, no viene y notifica, oye, está marcando tu interno, que en este caso Miguel o cualquier interno, está amedrentando a las víctimas, entonces activa protocolos de actuación para protección de las mismas. Eso fue omisión de la... ¿Le dijeron cómo consiguió los números? Es algo que vamos a investigar, porque no sabemos cómo se los hicieron llegar. Nosotros revisamos incluso libros de gobierno, me dieron acceso a todo. Bueno, de pronto no nos arroja que hubiera sido ejemplo su defensor, pero es una línea de investigación que también vamos a seguir. Gracias, licenciada. ¿Ustedes qué opinan de la versión de la fiscalía que se murió acaso de una caída? Mira, sería un poco aventurado y hasta un poco negligente dar una opinión porque sería poco objetiva. Nosotros nos tenemos que basar meramente en todas las pruebas que hay científicas, que en este caso es necropsia, criminalística, incluso si hay una mecánica de hecho, de lesión, para una vez que tengamos las pruebas decir, ok, están diciendo la verdad o no. Por eso es que nosotros vemos importante, uno, la intervención inmediata y dos, el poder tener nuestros peritos privados y que ya no exista un margen de duda. Entonces ya una vez que tengamos los resultados les prometemos que les vamos a hacer llegar la información. Repita su nombre, por favor. Erendali Trujillo. Gracias. Pues ahí está, Jaime, compañeros, es parte de lo que se ha registrado durante los últimos minutos. Vaya declaraciones las que hemos escuchado, sí, de lo que se ha sucedido. Y bueno, pues es muy complejo este caso. Pues lo deja muy claro la abogada. Con la muerte de Miguel N. no se cierra el caso, claro. Se busca la reparación del daño, la forma más cercana a la justicia. Oye, pero pues ¿cuántas víctimas habían, o sea, cuántas sobrevivieron que les llamaba? De María José. Es la primera vez que Cas va a hablar. Ella lo pidió de manera voluntaria. Me gustaría mucho que ustedes que nos han apoyado, incluso más que la autoridad, pudieran estar ahí. Vamos a ver la logística en cuanto a qué se pueda grabar, qué no. Va a ser una misa religiosa en el Hospital Español, a las 11 de la mañana. De todos modos, entre ustedes yo creo que tienen números de celular, lo estaré compartiendo para que ustedes a su vez me apoyen a recompartirlo. Pero sería muy importante, yo les pediré el apoyo no para mí, sino para Cas y para despedir a María José. De alguna manera esto no era el escenario que quería nadie, pero también es dar un cierre a toda esta situación de terror que han vivido ellas durante todo este proceso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Luis, pues muy importantes las declaraciones claras, la abogada de lo que dijo, y bueno, pues tiene razón en cierto sentido de que pues el Estado era el obligado de tener a este sujeto a buen resguardo para que cumpliera una pena. Haber detectado que todas las víctimas tenían un factor en común y darse cuenta que era un mismo personaje, haberlo eso es el previo, antes. exactamente.
Exacto. Y luego no avisar a tiempo. Esas las omisiones de las fiscalías, no avisar a tiempo lo que ayer ocurrió, y dejarlo hablarle a las víctimas, que a mí me queda la duda. A las víctimas. ¿Cuántas sobrevivieron o con quiénes se estaba comunicando? Sí, sí. Oh, eso está. Pues Luis, te dejamos para que sigas ahí con la abogada. Vamos a estar muy pendiente y por supuesto también atentos a lo que acaba de decirnos, ¿no? Que una de las víctimas quiere tener contacto con los medios de comunicación para contar y ver en esta segunda etapa lo que dijo. A mí me interesa saber, porque es obligación del INCIFO, del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, ver o del CEMEFO, ver ¿qué pasó? La necropsia de ley. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Puede pedirlo la víctima o tiene que ser un familiar? Todo eso que luego nos lo expliquen, pero aquí también... Ella dijo que ya van a meter una solicitud. Ahora, eso es muy interesante cuando la víctima pide hablar, porque es como para cerrar su duelo. Sí. Ya cuando lo puede hablar es que, bueno, lo trabajó, a ver si esto no viene a desmoronar todo ese trabajo. Ya veremos. De un año, que debe de ser perturbador salir con vida de que se llevó a 7 mujeres. Hasta las que se sabe, que sabrá Dios, exacto, porque pues a ver qué tanto le han investigado. Son las que se han investigado, pero hay varias historias. Una de esta chica, la que veíamos ahí en la Rueda de la Fortuna, aquí logramos platicar, me parece, con su madre. Vaya, qué triste, hay varias historias que te remueven lo que ha ocurrido a lo largo de estos. Se iba a cumplir un año en 2 días. Sí. De la detención y del asesinato de esta jovencita de 17 años ahí en Iztacalco. Y pues de levantar esta cloaca de lo que había detrás de este Miguel N. y de la manera en la cual pues actuaba. Gracias, Luis, regresamos más tarde contigo. Vamos a la pausa comercial, la 1:42. Volvemos.